Buenos días, Néstor. Agradezco mucho por esta oportunidad para estar nuevamente intercambiando ideas sobre temas de gran actualidad. Y hoy día, pues, estamos en medio del desarrollo de una situación un tanto compleja, porque precisamente en estos momentos se está esperando que el presidente Petro de Colombia inicie su manifestación donde ha anunciado que va a hacer un, un comunicado al mundo, ¿no?, sobre la situación de los supuestos derechos que cree él, y digo cree él porque siguiendo las reacciones que se han producido en la misma Colombia, pues hay una opinión casi mayoritaria en el sentido de que no están respaldando las declaraciones que el presidente Petro ha hecho con respecto a la pertenencia de la isla Chinería, que se encuentra en una frontera tripartita entre el Perú, Colombia y el Brasil. Entonces, en este sentido, yo estoy seguro que esta es una noticia que ha conmocionado al país por lo que significa que un país con el que hemos querido siempre tener la mejor de las relaciones, como es Colombia, pues a través de su primer mandatario haga unas declaraciones que, como bien ha señalado la señora Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia, no tienen ninguna base jurídica. En estos días se ha venido hablando muchísimo sobre este pronunciamiento que el presidente Petro ha tenido con respecto a cuestiones fronterizas vinculadas con nuestro país. Hay un denominador común en este contexto, y es que todos sabemos que el presidente Petro está pasando por una situación complicada a nivel interno y también externo. El problema con Estados Unidos, el problema con Venezuela, disputas territoriales con ese país sobre el cual ya en una oportunidad nos hemos referido ampliamente sobre todo lo que está ocurriendo en zonas fronterizas entre Venezuela y Colombia. Entonces, creo que todo esto tiene que ser considerado en un paquete grande, no es únicamente una declaración que se haya hecho de una manera no pensada. Yo debo suponer que el presidente Petro se ha documentado sobre esta situación, pero considero también que no tiene una información completa y equilibrada sobre lo que realmente ocurrió y ha venido ocurriendo a lo largo de los años en las relaciones entre Perú y Colombia. El, Tendríamos que considerar que la situación de la delimitación de las fronteras peruanas no ha sido igual con todos los países. Por el sur, con Chile, con Bolivia, las características han sido completamente diferentes de los de la frontera norte y también con el Brasil. Pero en el caso específico de Colombia, siempre ha habido y la necesidad de ver, por lo menos estoy hablando sobre el pasado más o menos inmediato, ha habido siempre una consideración especial sobre las delimitaciones fronterizas con el Ecuador y con el Brasil. Han sido siempre considerando una serie de aspectos que han hecho que la fijación de los límites con Colombia no hayan sido un episodio
que los peruanos podamos recordar con, con satisfacción, porque fue a través de una cesión territorial, una cesión de derechos que el Perú tenía y que se perdieron ahí con la cesión del llamado trapecio amazónico, ¿no? Y tendríamos que recordar varias cosas en el contexto de lo que estamos hablando. En primer lugar, cuando se celebró en 1922 el tratado conocido como Salomón Lozano, en su artículo primero, en el quinto párrafo, se señala lo siguiente y me voy a permitir leerlo. Dice: las altas partes contratantes declaran que quedan definitiva e irrevocablemente terminadas todas y cada una de las diferencias que, por causa de los límites entre el Perú y Colombia, habían surgido hasta ahora, sin que en adelante pueda surgir ninguna que altere de cualquier modo la línea de frontera fijada en el presente tratado. Yo creo que a partir del quinto párrafo del artículo primero, el asunto debería estar completamente zanjado y naturalmente, por ser una frontera amazónica que tiene principalmente la característica de que las corrientes de los ríos van a veces modificando la geografía, y eso es un punto que se ha tenido también muy en cuenta en este tratado. Por eso es que hay comisiones mixtas que periódicamente se reúnen. Y no es primera vez que surgen problemas relacionados con lo que se conoce como el surgimiento de islas, a veces pequeñas, a veces grandes, a veces con una duración breve. Surgen disputas principalmente porque son zonas donde se cultiva arroz y se ha llegado siempre a una solución amistosa con Colombia. No es exclusivamente un caso que ocurra en nuestra frontera peruano-colombiana, ¿no? Se da también en todo el área amazónica estos surgimientos de islas por sedimentos. Entonces, si se quiere tomar el rábano por las hojas, podrá hacerse, pero para eso hay que discutirlo, conversarlo, negociarlo. Para eso están los canales diplomáticos y no incitar a toda una población. Por lo que está haciendo el presidente Petro es una movilización que, si bien hasta este momento no hay síntomas de que mayoritariamente se esté despertando un sentimiento patriótico especial contra el Perú, pero sí tendríamos que decir que la diplomacia peruana tiene que estar muy atenta a estos problemas, porque todo puede derivar por canales inadecuados, ¿no? Sobre todo cuando se ven cuestiones con una inmediatez de política interna que va a repercutir en las relaciones con los otros países. En este sentido, creo que yo personalmente veo, y mis colegas diplomáticos también, tenemos la convicción de que el Perú está conduciendo las cosas con serenidad, ¿no? Intentando colocar paños fríos sobre esta situación. Pero el hecho de colocar los paños fríos no significa que no participemos y que no sigamos con atención esto, porque los problemas que Colombia tiene, los problemas que también tenemos aquí en el Perú, Claro. pueden ser pues utilizados con otros fines y
tener consecuencias negativas para todos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Correcto, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y gracias por primero este recuento histórico y lo que está quedando en nuestros televidentes, Juan, es que no hay motivo de disputa, por lo menos la historia así lo indica, y el gran papel, importante papel que también señala de la diplomacia. Y en esa línea el comentario, porque el canciller Cialer, de acuerdo a la información periodística, ha recomendado a la presidenta Boluarte, que dicho sea de paso está en una gira por Asia, Japón, y que ya lo hemos comentado también, tratados de libre comercio, que se abstenga de hacer algún comentario con respecto a este tema. Eso indica de alguna manera paños fríos, ¿no es cierto? Como usted bien está señalando. Pero ¿qué más tendría que hacer para no salir del cauce diplomático y entrar a un cauce peligroso que puede ser un enfrentamiento bélico? Porque tenemos entendido también, y en todo caso el comentario suyo, embajador, de que hay movilización de tropas. Entonces, ¿qué papel importante y trascendental juega en esta situación provocada por una declaración del presidente Petro, y el papel de la diplomacia en estos momentos cruciales? Bueno, yo quisiera referirme a que son cuestiones que la diplomacia intenta solucionar, se intentan poner paños fríos, pero recordaba yo a raíz de todo este problema que ha suscitado el presidente Petro, que el Tratado Salomón Lozano de 1922 tuvo repercusiones internas, digamos, que reflejaron un sentir de frustración por parte de sectores importantes de la población. Tengo aquí en mis manos la exposición de los motivos jurídicos, así se llama, que justifican la revisión del Tratado de Límites celebrado por el Perú y Colombia del 24 de marzo de 1922, editado en 1933. Lo pongo aquí para que pueda ser apreciado. Esta publicación denota la gran preocupación que hubo en nuestro país con respecto a este tratado de 1922 y la exposición de motivos jurídicos que presentó el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, cuyo decano en aquel entonces era un jurista muy conocido por su seriedad. Me refiero a Diomedes Arias Schreiber, que valdría la pena recordar, si es que las cosas se pusieran de color de hormiga, ¿no? Este importante documento. Es una publicación que tiene aproximadamente unas 130 páginas, donde están todas las razones por las cuales se consideraba que ese tratado había sido perjudicial para el Perú. Por muchas razones, el Perú no obtuvo mayormente nada que hubiera podido decirse que se ganó algo en parte. Colombia obtuvo no solamente el trapecio, no solamente obtuvo la ciudad de Leticia, que tenía aproximadamente 16,000 peruanos que vivían ahí, que se consiguió felizmente incluir una cláusula para respetar los derechos de los nacionales peruanos en esas zonas. Pero el principal ganador fue Colombia. Colombia obtuvo la salida al Amazonas, que no la había tenido nunca en su historia, ni siquiera cuando fue erigido el Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Entonces,
tendríamos que recordar que la historia tiene mucho para enseñarnos y, tal como ha dicho el canciller Chealer, el Perú no debe ceder absolutamente ni un milímetro de territorio nacional. Es triste tener que estar recordando estas situaciones. Yo creo que del año 1933 quedarán muy pocos peruanos vivos, pero los hay todavía y recuerdan con mucho pesar todo lo que significó la gestación de estos límites. La paz con Colombia se hizo en base a muchísimos sacrificios y tendríamos que considerar que en ese momento el Perú estaba intentando también solucionar las secuelas de lo que produjo la infausta guerra del Pacífico. Entonces, fue un momento en que se aprovecharon las circunstancias históricas para colocar al Perú en una situación de disminución, como para haber conseguido unas soluciones más equitativas. Entonces yo creo que estoy casi seguro que la diplomacia colombiana, de la que yo tengo una excelente impresión, estará también reflexionando en todos estos puntos que estamos abordando aquí en este momento. Por otra parte, leer la historia de los límites del Perú, ¿no?, que fueron objeto de minuciosos estudios por parte de Raúl Porras Barrenechea, a quien yo creo que el Perú siempre le estará agradecido por la forma como condujo con patriotismo y con serenidad las relaciones internacionales del Perú, y un trabajo también hecho por el embajador Alberto Wagner de Reina sobre los límites del Perú, quien se extiende de una manera muy objetiva sobre toda la gestación de este proceso peruano-colombiano. Alberto Wagner de Reina fue también en un momento dado embajador nuestro en Bogotá. Yo creo pues que lo que tenemos que hacer ahora es analizar el discurso que dé el presidente Petro. Quizás en estos momentos está ya en plena ejecución, no lo sé, pero de cualquier manera tendremos que hacer un análisis profundo de cada una de las palabras que pronuncie el primer mandatario colombiano con respecto a este problema sobre el cual estamos conversando. Hay que reconocer también que el comunicado elaborado por la Cancillería es muy completo, muy claro, y yo considero que por el momento bastante contundente. Habrá que seguir con muchísima atención el desarrollo de estos acontecimientos. Correcto, y en esa línea, embajador, estar atentos a lo que puede declarar en las próximas horas Gustavo Petro, pero también tener en consideración, y esto para el comentario, embajador, de información de los medios de comunicación. Infobae nos da a conocer, lo vamos a tener en pantalla, de esta información que dice: colombiano que vive a minutos de la isla Santa Rosa, que es el motivo aparente de este reclamo colombiano, desmiente a Gustavo Petro. Es peruano desde siempre. Y en el detalle breve nomás para el comentario, embajador, da a conocer que Arnold Pérez, colombiano, detalló que en la zona la comida, la gente, las autoridades, las banderas, los colegios y demás pertenece al Perú. Se está refiriendo a la isla de Santa Rosa. ¿Qué comentario a esta información que dice que esta isla ha sido peruana desde siempre, y lo dice en colombiano, embajador? Bueno, no solamente lo dice en colombiano, sino
lo dicen muchísimos colombianos. Yo seguía unas declaraciones que un internacionalista colombiano, un profesor Luque, se refería a esta cuestión. Él es un intelectual que vive en Leticia y que ha estudiado durante muchísimos años el desarrollo de las modificaciones que el río Amazonas viene teniendo, ¿no? Y él mismo ha reconocido que esa zona ha estado siempre bajo jurisdicción peruana. Y en el Tratado de 1922 y después en el protocolo de Río se establece también que la línea divisoria es el Talberg, o sea, la, la línea más profunda que pueda tener el río en este caso. Entonces, lo que no se estableció ya ahí en ese momento, como lo leí en el artículo pertinente de ese tratado, que la frontera debía pasar por ahí. Entonces, hoy en día hay un gran avance en lo que se refiere a la demarcación. Tenemos instrumentos que yo creo que permiten señalar casi hasta el último milímetro por donde va una línea fronteriza, pero no podemos señalar tampoco pues, que las cosas se van modificando por efecto de la naturaleza. Es necesario analizar qué es lo que el tratado decía, ¿no? Y para eso están las comisiones mixtas, para eso están las conversaciones que el Perú y Colombia estoy seguro que tendrán de una manera serena. Lo que ocurre es que todavía estamos en estos momentos en unos instantes de efervescencia que se ha generado con estas declaraciones completamente inadecuadas del señor Gustavo Petro. Pero siempre el Perú ha mantenido jurisdicción en todo sentido, en todo orden de cosas. Ha tenido en el terreno cívico, en el ejercicio de las autoridades peruanas, la ejecución de nuestras leyes en esa zona, ha habido una permanente presencia peruana ahí. O sea, lo que dice ese ciudadano colombiano, que lo oí yo en unas declaraciones que hizo por Radio Caracol, son, diría yo, el denominador común del criterio que tienen los habitantes de Leticia, que por otra parte debe tenerse en cuenta lo que la población local también siente. En esos lugares, en esa triple frontera, hay una convivencia bastante armónica entre peruanos, colombianos y brasileños. Es, diría yo, un ejemplo de lo que puede ser una convivencia entre personas de tres nacionalidades y que se complementan una con la otra. Entonces, si debemos tener en cuenta también la voluntad de los pueblos de esa región están haciendo llamados a la serenidad, a la tranquilidad. También en este contexto, no solamente ese ciudadano colombiano, yo escuché con mucha satisfacción las declaraciones que hacía el alcalde de Leticia, ¿no? Y diría yo que eran unas declaraciones muy bien pensadas que reflejan el clima tan positivo de convivencia que hay en esa zona, ¿no? Yo creo que los gobiernos del Perú y de Colombia deben también seguir ese mandato que las bases populares en esa zona se están dando a conocer. Su peruanidad, su manera de pensar, la gastronomía y todo lo que se pueda encontrar en la isla Chinería
es realmente peruano y siempre ha sido peruano. En este tema de seguimiento de nuestro equipo de producción, embajador, tenemos una comunicación también de radioprogramas que da a conocer dos noticias relacionadas ya a la zona de Leticia y de Santa Rosa, ¿no? Que ya lo tenemos en pantalla. Eh, Señala que Eduardo Arana, estamos hablando del presidente del Consejo de Ministros, llegará hoy a Santa Rosa. Está por confirmar, pero pareciera que ya están en la zona con delegación de ministros, y Gustavo Petro, lo que usted comentaba, embajador, presidirá una ceremonia en la fronteriza ciudad de Leticia. Y en el detalle nada más, el primer párrafo dice: la visita de miembros del gabinete Arana a Santa Rosa, en la isla de Chinería, coincide con la presencia de Gustavo Petro en Leticia por la conmemoración de la batalla de Boyacá, tras las declaraciones del presidente colombiano sobre una supuesta disputa territorial con el Perú. Lo que significa, embajador, para el comentario, que se tiene que manejar en estos momentos, como bien lo ha dicho, con serenidad, con cautela esta situación. Bueno, yo creo que es un acierto que el primer ministro Arana se esté dirigiendo hacia esa localidad peruana, ¿no? Y no solamente él, está yendo con varios ministros, está, si no recuerdo mal, con el ministro de Educación, el ministro de Salud, porque también está el viceministro de Relaciones Exteriores, el embajador de Negri. Y yo creo que en estos momentos es muy oportuno que hagan este viaje ahí y que escuchen también las necesidades que ese distrito peruano tiene, porque también de lo que he podido seguir de declaraciones que se han hecho a ciudadanos peruanos ahí, pues hay al mismo tiempo que defienden su peruanidad, hay un sentimiento como que están tanto abandonados, que tienen una escuela que resulta insuficiente para los niños que asisten ahí, muchos de los cuales van a Leticia a continuar sus estudios. Lo mismo podríamos decir del sector salud, donde van hacia Leticia y en algunos casos hacia Tabatinga en el Brasil. Es un distrito que no tiene cementerios, entonces los peruanos que fallecen son enterrados en el lado brasileño o en algunos casos en Leticia. Entonces creo que es muy oportuna esta presencia y ojalá que no sea flor de un día, ¿no? Sino que realmente esos compatriotas nuestros sienten que también hay la solidaridad del gobierno peruano y el ánimo de atender sus necesidades principales, ¿no? No podemos tener a estas poblaciones fronterizas así en un abandono tan grande. De pensar nomás que desde Iquitos hasta la frontera con Leticia, las comunicaciones pueden durar hasta 3 días de travesía por el Amazonas, ¿no? Porque también hay que considerar la capacidad económica de sus habitantes. Es cierto que hay también algunas otras vías expresas, como la que están utilizando nuestros ministros en este momento para llegar hasta este distrito en los confines del Perú. Todo esto creo que también es un llamado de atención para hacer mucho más esfuerzo, porque el abandono que hay de esas zonas no solamente ocurre ahí. La presencia del Estado es muy débil en otros departamentos de la Amazonía. Entonces se necesita fortificar en las zonas
de la frontera con el Brasil, un poco más hacia el sur, se da la misma situación. Los peruanos son atendidos con los servicios de salud de Brasil porque no existe ni siquiera postas médicas adecuadas como para atender los problemas más importantes que pueda tener una persona ahí. Sí, y totalmente de acuerdo, embajador, y en nuestra labor periodística somos testigos de la poca presencia del Estado en las zonas de frontera. Y no solamente con Colombia, en este caso en el trapecio donde está, como usted bien señala, tres ciudades, ¿no? Leticia por el lado colombiano, Tabatinga, Brasil y Santa Rosa por el lado peruano. Pero es evidente que la presencia del Estado no es la más adecuada en todas las zonas de frontera, y la presencia de los ministros, el ministro de Salud, César Vázquez, que está acompañando al canciller, al presidente del Consejo de Ministros, Arana, el ministro de Educación, Morganquero, también está el ministro de Defensa, Walter Astudillo, la ministra Leslie Urteaga de Desarrollo e Inclusión Social y el viceministro de Relaciones Exteriores, como usted lo ha señalado, Félix de Negri Boza. De manera que va a ser una oportunidad, y reiterar lo que usted también ha señalado, embajador, para el comentario, las declaraciones del alcalde de Mariscal, Ramón Castilla, que ha rechazado las declaraciones de Petro, la pretensión territorial del presidente colombiano, y está pidiendo también una mayor presencia del Estado, que puede darse con la presencia de todos estos ministros en la zona, embajador. Repito que es un síntoma muy importante, ¿no? La presencia del primer ministro acompañado con los ministros que de manera detallada ha indicado usted hace unos instantes. Y en cuanto a la presencia de tropas ahí, yo creo que habría que precisar, porque hasta donde conozco no es no tengo una información así amplia como para hacer más comentarios, pero tengo entendido que periódicamente hay una banda de músicos que se traslada también a esas localidades con motivo del izamiento de la bandera nacional, ¿no? Entonces, habría que considerar eso en su dimensión lo más exacta posible para no crear una impresión de que estamos al borde de una guerra. No, que creo que estamos muy lejos de eso. Creo que existe también en Colombia no solamente problemas de narcotráfico, no solamente problemas que compartimos muchos de esas dificultades que el pueblo colombiano tiene, también las hay aquí: el narcotráfico, la minería ilegal, el, los motivos que también han empujado al presidente Petro para trasladarse a Leticia para conmemorar la batalla de Boyacá, que selló la independencia de la Gran Colombia. Entonces, creo que debemos esperar un poco a que las cosas, a que las aguas se vayan calmando. Ahora, sí, estar alertas porque las aguas mansas también pueden generar tormentas, y debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Y como decíamos también, embajador, las expresiones, las declaraciones que pueda dar en las próximas horas el presidente Petro van a ser importantes a analizar para saber por dónde va esta pretensión, esta disputa territorial, entre comillas, que ha puesto en la agenda de las relaciones de Perú y Colombia el presidente Petro.
Hay otro tema, si lo considera, embajador, que también es importante y que tiene que ver con las instancias internacionales, que puede ser uno de los escenarios de esta supuesta disputa planteada por Petro, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, que puede ser una instancia, esa sería la instancia en lo que puede estar pensando el presidente Petro y sus asesores, embajador. No, yo entiendo que el presidente Petro se refería a la Corte Internacional de La Haya, Ajá, no a la Corte Interamericana. correcto, correcto. Colombia tiene una experiencia reciente, ¿no? Que ha sido la de su diferendo con Nicaragua por algunas islas que se encuentran ahí en el Mar Caribe. Entonces, quizás animado por eso y recordando que el presidente Petro quiso también cosechar los triunfos obtenidos en ese litigio con Nicaragua, y que en un momento se atribuyó que todo había sido obra suya, y de esto se han encargado de recordar sus opositores de que eso no fue así, sino que fue un trabajo de juristas, de diplomáticos colombianos que trabajaron arduamente sobre eso. Y la Corte en algunas cosas favoreció también a Nicaragua, ¿no? El, tenemos que considerar que ya lo ha anunciado él, cuando ha dicho recurriremos al derecho internacional. Bueno, se presta pues a confusiones, porque el derecho internacional tiene muchas ramas. Hay no solamente la Corte Internacional de Justicia, a la cual obviamente se refería a él. Lo que tenemos es también algo que yo vincularía con el problema colombiano, y es el, algunas interpretaciones divergentes que en estos momentos se están dando aquí en el Perú con respecto a la competencia de la Corte Interamericana. Me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Entonces, es concretamente por la cuestión de la ley de amnistía, el proyecto, porque todavía no está promulgada, aunque la, la presidenta ha dado a entender en una declaración que está de acuerdo. Entonces podremos pensar que se va a producir esto, y está referido a a la situación de muchos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que fueron acusados por violaciones a los derechos humanos en la época del terrorismo que asoló a nuestro país. Y se ha señalado que frente a esta disposición de la Corte de que no se promulgue ese proyecto de ley, se ha señalado que hay una intromisión en los asuntos internos del Perú. Yo creo que esto es sumamente importante, porque periódicamente, cuando no es este problema de amnistía que estamos viendo ahora, sino también la cuestión de la aplicación de la pena de muerte, que es un tema muy conflictivo y que periódicamente aflora. Yo en eso tengo una posición muy clara. No es de ahora. Hace algunos años yo publiqué en el año 2001 con el Fondo Editorial de la Universidad de Lima y el Fondo de Cultura Económica este libro que estoy enfocando aquí, Tratados Internacionales y Ley Interna, donde me refiero a la relación que hay entre el derecho internacional y el derecho interno, que es un tema
que de tiempo en tiempo entra otra vez a la polémica. Pero yo quisiera ser muy claro con esto. El Perú está ligado a la Convención Americana de Derechos Humanos y al reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de una disposición que es la disposición 16ª transitoria de la Constitución de 1979. Ahí se dice, y lo voy a leer, se ratifican igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, incluyendo sus artículos 45 y 62, referidos a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que se señala en el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Me voy a permitir leer. El inciso primero dice: todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria, de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención. Y luego continúa: la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, o por convención especial. Entonces, nosotros estamos ligados a este sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos y a través de una disposición adoptada constitucionalmente por la Constitución del año 79. En consecuencia, está prevista para el 21 de agosto una audiencia en la que se van a tratar todas estas cosas. Yo entiendo que el Perú va a acreditar a un grupo de procuradores que van a sostener la posición de que sería una intromisión de la Corte en los asuntos internos. Pero yo me permito llamar por este medio la atención de estas disposiciones que están contenidas en la propia convención, en los artículos 62, y también el Perú hizo otra declaración que aparece en esa disposición 16ª transitoria. Entonces, aquí habrá que ver, pues, qué cosa es lo que la Corte va a considerar ahí. Pero me parece que si vinculamos el comunicado que el Perú acaba de publicar, en el sentido de que es fiel, de que el Estado peruano es fiel respetuoso de los compromisos internacionales, creo que todo esto debe ser considerado de una manera tal que no signifique pues una contradicción entre una posición que se toma para un caso y otra para otro. Esto es lo que yo podría decir ahí, pero al mismo tiempo quiero señalar que es inadmisible que la justicia peruana haya sido tan lenta que todavía estén pendientes de sentencia
casos ya bastante lejanos en el tiempo, ¿no? Algunos datan de 30 años atrás y que no se hayan solucionado. En este sentido, creo que un derecho muy importante de todos es tener acceso a una justicia que sea efectiva, que sea rápida, pero una justicia que dura 30 años tampoco es justo. Y si tenemos en cuenta las consecuencias psicológicas que puede tener en los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de vivir permanentemente bajo una situación poco clara, eso tampoco es justo. Y tendría que encontrarse una solución para solucionar, perdonen por la redundancia, estas situaciones que acabo de mencionar. Y yo creo que siempre habrá fórmulas para ajustarse a derecho y a justicia. Esto es lo que yo podría decir como comentario a un tema que es tremendamente complejo. Y aquí está ligado también la cuestión del retiro del Perú del sistema de la Corte Interamericana, donde veo también que hay una confusión muy grande entre muchos hombres de leyes, ¿no? Que confunden el sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la Corte. Es cierto que hay una relación grande, pero se maneja por instrumentos internacionales separados. Correcto, correcto, embajador. Y en esa línea estamos hablando de legislación, de tema jurídico internacional, y como bien lo ha precisado, el Perú ya ha señalado en su comunicado que es respetuoso, por lo tanto está dentro de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto también acepta la competencia de la Corte. Pero ingresa el tema político, y ahí quisiera el comentario, el tema político, Congreso de la República, congresistas que piden también algunos especialistas de retirarse de la convención y por lo tanto también de la Corte. ¿Qué significaría en un escenario que pueda darse en el extremo de retirarse de la convención y de no reconocer la competencia de la Corte? ¿Qué significaría para el Perú, embajador, una situación extrema como la que estamos señalando? Bueno, yo creo que el sistema judicial peruano, y en esto me parece que hay consenso, requiere de una reforma integral, precisamente para hacerla efectiva. Pero creo que en muchísimos casos pues hay inoperancia, no hay una exacta aplicación de justicia, y el sistema peruano, como en todo el mundo, pues ha establecido diferentes instancias para poder salvaguardar los derechos de quien se siente que ha sido vulnerado o atacado. Entonces, esas instancias son necesarias. Me refiero a las instancias en el derecho interno, pero también somos testigos, porque sería imposible tapar el sol con un dedo, ¿no? Somos testigos de que muchas veces hay interferencias, hay presiones y se termina con sentencias que obviamente están alejadas de la justicia, muchas veces de la ética. Es cierto también de que con el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha habido en algunos casos
manipulaciones por parte de la comisión y al parecer, digo al parecer porque no podría asegurarlo así con el mismo énfasis por parte de algunos jueces de la Corte Interamericana. Todos somos humanos. Ahora, el que periódicamente se aborde un tema es... Yo estaba revisando también en uno de mis libros una serie de artículos que yo escribí hace ya 25 años. Aquí lo pongo también. Y son artículos que yo escribí sobre el tema de los derechos humanos y parecería que hoy que hubiesen sido escritos y terminados el día de hoy, porque las circunstancias son exactamente las mismas. Entonces, eso me lleva a la convicción de que es necesario que para salvaguardar los derechos de los ciudadanos peruanos es necesario que se continúe en el sistema interamericano, tanto el de la Comisión como el de la Corte. Y también yo invoco a poner un poco de orden en ese ordenamiento legal, porque hay en esa disposición 16ª transitoria de la Constitución del año 79, pues hay un párrafo en el que dice: se ratifican constitucionalmente en todas sus cláusulas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Y se señala ahí también la ratificación del convenio 151 de la OIT sobre la protección del derecho de sindicación. Pero esto vinculado con otras disposiciones que estaban vigentes en aquel entonces, han conferido a las decisiones de los comités del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de otros instrumentos internacionales también, le han conferido las recomendaciones que hacen esos comités, le han reconocido un carácter de obligatoriedad que el derecho internacional no le da. Esto han pasado muchísimos años y continúa siendo un permanente problema en las Naciones Unidas, que dicen, sí, la propia ley interna peruana reconoce y luego presentan informes desconociendo no lo que el tratado dice, sino lo que la ley interna misma señala. Entonces, realmente se requiere una mayor atención por parte del Congreso de la República sobre estos temas, ¿no? No se solucionan diciendo sí, hay que implantar la pena de muerte, ¿no? Casi podría decir que quieren pena de muerte. Por ejemplo, en la China existe pena de muerte para los corruptos. Entonces, aquí en el Perú en este momento necesitaríamos un cementerio bastante considerable para poder aplicar la pena de muerte a todos los corruptos que tenemos dando vueltas por los pasillos. Lamentablemente esa es la realidad de nuestro país, embajador, y usted ha dado con la palabra clave, ¿no? La ley de pena de muerte y la ley de amnistía, que no ha sido aprobada todavía, y eso indica dos cosas, ¿no? Por parte del Ejecutivo, que hay cautela y de alguna manera hay algunas opiniones internas que piden serenidad para tomar la decisión, porque si no ya hubiesen aprobado y se hubiese creado un conflicto mucho mayor. ¿Eso es correcta, esta lectura, embajador?
Es una lectura correcta, así es. Y yo siempre he señalado a mis alumnos con toda claridad que a veces en el derecho se aplica la ley masilla. Y cuando me han preguntado ¿y qué ley es esa? No hemos oído hablar. Le digo, es como la masilla, que se le quiere dar la forma con la mano, la forma que cada uno desea. Entonces, terminamos pues con que el mismo caso a veces tiene diferentes soluciones y cuando es así, ya hay algo que nos indica que no es justicia, porque la justicia debe estar basada en la ética y debe estar basado también en la equidad. La justicia, las leyes son para todos y no solamente para unos cuantos. Así que coincido plenamente con esa conclusión. Veo que mis palabras han sido correctamente interpretadas. Están en esa misma línea. Su conocimiento del tema de derechos humanos es reconocido internacionalmente, embajador, y solamente para reiterar a nuestros televidentes que usted es un experto en el tema de derechos humanos y lo está demostrando con libros que escritos hace 25 años y que tienen como la vigencia como si se hubiese escrito ayer, ¿no? Y eso indica también la lectura de que no hemos avanzado en estos temas, que no hemos avanzado en la administración de justicia rápida y oportuna, que es uno de los objetivos del tema jurídico, porque sanciones que se dilatan en el tiempo, finalmente la sentencia ya no es justicia. 30 años haciendo sufrir a las familias de los militares y también por el lado de los familiares de quienes reclaman que ha habido violación de los derechos humanos. Esa es una deuda que tiene el Estado, que tiene el Perú para con las dos partes en conflicto en un periodo que fue bastante complicado, que fue la época de los 80 con el terrorismo. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué invocar en estos momentos, embajador, con su experiencia en el tema de derechos humanos, para que las cosas vayan encauzándose dentro de lo que pueda significar tranquilidad para los ciudadanos en las partes en conflicto, en este caso el tema de los derechos humanos? Sí, yo creo que el Perú debe continuar reconociendo la competencia de la Corte para todo aquello que ya se ha comprometido. Sería un pésimo mensaje desconocer las disposiciones de la Corte, porque en base a los artículos que yo he leído en este espacio de hoy, no veo de qué manera se pueda refutar y decir que la Corte se está excediendo en sus funciones, porque simplemente está aplicando un compromiso asumido por el Estado peruano y con una declaración especial contenida en la disposición 16ª transitoria de la Constitución del año 79. Eso por un lado. Y por otra parte, naturalmente, son temas que yo reconozco que requieren ser analizados con mucha atención, pero la defensa que el Perú ha venido haciendo como Estado cuando ha sido procesado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tengo que reconocer que ha sido por lo general muy mala, muy deficiente, con representantes que no conocen las normas, representantes, lo digo porque en algunas ocasiones he atendido a abogados que me han hecho consultas sobre esto y siempre cuando me han dicho mañana estoy viajando a Costa Rica para sostener esto, yo digo, bueno, se necesita tener
mucho de caradura, ¿no? Por no utilizar otra palabra, como para aceptar ir a defender al Estado peruano en un tema que obviamente no lo conocen. Entonces, aparte de eso, como el Perú pierde la mayoría de los juicios, entonces todo el país se ve afectado porque también vienen las reparaciones de carácter económico que el Perú tiene que afrontar y pagar para indemnizar a quien ha ganado el juicio. Entonces, esta es una cadena que realmente merece una atención prioritaria, no solamente para este gobierno, sino para el gobierno que elegiremos de aquí a aproximadamente un año, un poco antes. Pero En abril del 2026. Quedan sí, 6 meses, 7 meses, embajador. quedan Eh, 6 meses. Entonces, por otra parte, es posible denunciar la Convención Americana, ¿no? Pero se olvida que también hay un artículo de la Convención que dice que los efectos de la denuncia de la Convención, o sea, del retiro de la Convención, se hacen después de transcurrido un año. Entonces, para los casos actuales no tendría ninguna consecuencia real. Todo sería para que sea asumido por el próximo gobierno. Yo creo que el actual gobierno también debe considerar esto, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino si políticamente le va a convenir o no. Con esto jurídica, intento absolver una pregunta sobre las incidencias de carácter político que todo esto. totalmente, totalmente, No podemos totalmente separar, no vivimos en un mundo en abstracto, una isla. jurídico, ¿no? Sino que intervienen pues muchísimos aspectos de carácter económico, cultural, eh, político y de todo tipo, y de relaciones internacionales también. Correcto. Entonces, es Sí, sí, una... un tema que está ligado a lo jurídico, a lo político, y que falta hace con esta anécdota de que le vienen a preguntar temas de derechos humanos y al día siguiente van a estar exponiendo. Eso indica también de la situación de informalidad que se maneja en algunos sectores del gobierno y como usted bien señala, embajador, el 2026, el 2026 va a ser clave en la elección del gobierno con personalidades, con profesionales que conozcan realmente de qué terreno es el que están pisando. Gracias, embajador, porque hemos estado y hemos conversado en este coloquio de los jueves de dos temas importantes. El tema de Colombia, es posible que mañana, ojalá que su tiempo lo permita, van a haber novedades con la presencia de Petro en la zona, que van a merecer a lo mejor algún comentario, no tan extenso como ahora, pero sí un comentario puntual de lo que pueda estar pretendiendo, qué es lo que está pasando por la mente de Gustavo Petro con respecto a este supuesto reclamo territorial. Y en el caso de la Corte Interamericana, que es un proceso un poco más largo, el tema de los paños fríos que usted ha puesto con respecto a este tema y a esta recomendación, que el Perú debe continuar en el sistema, en el convenio y en las competencias de la Corte Interamericana. Gracias, embajador. Gracias por esta nueva oportunidad de esta aula jurídica abierta para todos nuestros televidentes. Muchas gracias, Y a la embajador. disposición siempre, Néstor. Gracias, Creo gracias, que, embajador. creo que uno nunca se puede negar cuando se trata de trabajar y de elaborar por nuestro país y por la humanidad. Esa es la intención y coincidimos, estamos en la misma trinchera, embajador, en la misma isla. Si nos vamos al tema de Santa Rosa, de buscar siempre el desarrollo humano, y es a través de estas acciones y de estos conocimientos de lo que usted tiene
que nos permite compartir con todos nuestros televidentes los conocimientos y las recomendaciones frente a esos conocimientos y esa experiencia de vida que tiene en los temas que tratamos. Gracias, embajador. Buen día. Muy buenos días, Néstor.